En este caso, cuando yo retiro un estímulo adverso, se llama refuerzo negativo. El refuerzo positivo aumenta la tasa de respuestas y el refuerzo negativo también aumenta la tasa de respuestas, ¿sí? Lo único que no por presentar un reforzador positivo, sino por retirar un estímulo adverso. Y finalmente, está lo que se llama condicionamiento supersticioso, cuando no existe relación o contingencia entre la respuesta y las consecuencias. Como, por ejemplo, yo digo, bueno, fui a rendir un examen a la facultad y llevaba este buzo y me fue bien porque tenía este buzo, entonces yo imagino que si llevo este buzo de nuevo me va a volver a ir bien nuevamente. Es lo que llamamos, ¿sí?, conductas supersticiosas. Bien, lo que hace Skinner es crear una especie de programas de refuerzo en función del tiempo y de la cantidad de respuestas emitidas. Él creía que si nosotros organizábamos la administración de los reforzadores y de los estímulos adversos de acuerdo a un patrón, se podía lograr con mucha más facilidad el moldeamiento del comportamiento de las personas. Entonces crea dos tipos de programas de refuerzo que son básicos, ¿sí? Los que están basados en el tiempo, que se llaman programas de intervalo, y que los que están basados en la cantidad de respuestas emitidas, que se llaman programas de razón. Los programas de razón y los de intervalo pueden ser fijos o variables, ¿sí? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, un programa de razón fija 1 quiere decir que frente a cada operante, ¿sí?, que se espera del sujeto, se va a dar un reforzador. Entonces, una persona que fabrica camperas va a recibir 100 pesos, por ejemplo, por cada una de las camperas que él fabrica. Entonces, fabrica una campera, me la da y yo le doy 100 pesos, ¿sí? Y cada vez que pasa, cada vez que me entrega una campera, le doy la misma cantidad de dinero. En eso consiste un programa de razón fija. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que tienen los programas de razón fija? Que producen saciedad. O sea, yo hago campera, 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 y cuando junté la cantidad de dinero suficiente para ir a tomarme una cerveza, por ejemplo, dejo de fabricar camperas, ¿sí?, y solamente voy a volver a empezar a fabricarlas cuando necesite de dinero para poder hacer otra cosa. En los programas de razón variable, o sea, la persona o el organismo que está siendo objeto de ese condicionamiento no sabe cada cuántas operantes se va a recibir el reforzador. O sea, ese es un número que es variable y que se desconoce. Entonces uno emite una serie de respuestas y a veces recibe un reforzador en la primera, en la tercera, en la séptima o en la novena. Van variando de una manera aleatoria, de una manera que uno estipula. Por ejemplo, si fabrica camperas, trae 5, me da una campera, no le pago, me da otra campera, no le pago, me da otra campera. Darme una campera es la operante, ¿no es cierto? O sea, entregarme una campera. Y pagarle es el reforzador positivo. Entonces a lo mejor le pago cuando me entrega 7. Entonces, tal vez él cree, en ese condicionamiento, que haciendo 7 va a recibir. Y hace 7, pero yo no le pago. Y sigue haciendo, y por ahí le pago en la 12ª. Un ejemplo, digamos, tiene una alta resistencia a la extinción. Un ejemplo claro es jugar, por ejemplo, al Kini 6.